Bueno, muy molestas estamos las mujeres porque, bueno, las cifras de acoso sexual callejero no bajan. Una encuesta de la Universidad Católica ha dicho que 9 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso callejero. Y a raíz de esta declaración pública, de esta denuncia, ¿no es cierto?, de nuestra actriz Magali Solier sobre este episodio, pues, lamentable que había sucedido en el Metropolitano, hemos querido invitar al doctor, al psiquiatra, al presidente de la Asociación de Psicopatología del Perú, al doctor Guillermo Lat, y con él vamos a tratar básicamente esta, no sé si llamarlo trastorno, le voy a preguntar a él, que ahora lo conocemos como froterismo o froteurismo. Doctor Lat, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Es un trastorno? ¿Qué es el froterismo? Es un trastorno mental. Está englobado dentro de lo que corresponde a las parafilias. Toda parafilia es una forma de actuación sexual que es paralela a lo normal. Ahora, el froterismo consiste básicamente en la excitación a partir del frotamiento, no necesariamente en la exhibición de los genitales. No solamente es frotamiento, también es tocar inadvertidamente a otra persona, ¿no? Tocar sin que se dé cuenta. Sin que se dé cuenta, por supuesto. ¿Pero es bien difícil que uno no se dé cuenta o es posible? Es posible. Lo que buscan ellos y la fantasía que tienen ellos es que no sea esto descubierto. ¿No? Y también es una de las advertencias que se hacen para actuar en esa forma. ¿Por qué siempre en público? Porque eso resulta excitante, resulta peligroso, ¿no? Probablemente algún evento de la infancia que se rememora en estos actos. Doctor Lat, ¿es algo absolutamente consciente o surge de pronto y estas personas con este...? Es algo totalmente consciente y no ocurre en el momento mismo en el que está sucediendo los hechos. El paciente fantasea durante mucho tiempo, tiene urgencias en este sentido y en ocasiones ya no puede controlarse. Puede acompañarlo durante todo el día, la molestia, como una obsesión que esté dando vueltas en la cabeza. No necesariamente con una persona. No necesariamente con alguien determinado. A eso quería llegar. Con cualquier figura del sexo opuesto o inclusive del propio sexo, si es que el froteurista es homosexual. O sea, es algo que lo atormenta y le altera al punto de llegar a estos episodios espantosos, pues, ¿no?, de acoso. Pero para poder ser definida como enfermedad, como patología psiquiátrica, tiene que ser esta la única forma de excitación sexual que puede tener este individuo. No hay otra. Ahora, 6 meses mínimamente. 6 meses. ¿Y cómo determinar eso? Porque varios mañosos, imagino que ahora van a decir, ay, no, es para salvarse, va a decir, no, tengo froterismo, ¿no? Es muy difícil que un froteurista vaya a la consulta en forma propiamente motivado porque se sienta mal, ¿no? Por lo general van por una denuncia o porque el juez ha indicado que reciba tratamiento. Muy pocos de ellos buscan en forma espontánea el tratamiento. Los hombres que se masturban y que exhiben el pene delante de todos, que eso realmente me sorprende, ¿ellos son froteristas? No. ¿Qué son ellos? Exhibicionistas. Exhibicionistas. ¿Un exhibicionista necesariamente es froterista? No necesariamente. Pueden haber en forma concomitante ambas patologías. O sea, puede cohabitar en él ambas patologías. Exacto. ¿Necesariamente son violadores? No, pero algunos pueden serlo. Un 15 a 16% pueden actuar violentamente contra mujeres. La señora Ana Jara dijo pues que había que sacar clavos, agujas, tijeras, un poco más y martillos, ¿no es cierto?, para defendernos de los froteristas. Particularmente yo no estoy de acuerdo y quería preguntarle a usted, que es un psiquiatra especialista, ¿qué piensa de esta recomendación? No creo que es la más adecuada. ¿Por qué? Basándonos en algo, las cogniciones, o en otras palabras, lo que cree un paciente froteurista. El paciente froteurista cree que esto que está haciendo es satisfactorio para el otro o para la otra. Que la otra está sabiendo lo que él está haciendo, ¿no? Entonces imagínense que actúe alguien clavándolo y sin decir nada. Está diciéndole, en otras palabras... ¿Lo está estimulando? Lógicamente. Pero ¿y si le metes un pinchazo así? No es... Aún así, eso puede ser en la distorsionada forma de ver que tiene la realidad de estos pacientes un estímulo para continuar. Porque lo que temen ellos es ser descubiertos. Claro. Públicamente. Claro. No por la víctima, sino por el público.
Ya, pero y a veces las víctimas obviamente están absolutamente atemorizadas. Algunas veces son jovencitas, ¿no es cierto? Adolescentes, y de pronto hay un mañoso, pues tremendo viejonazo. Eso también le quería preguntar por la edad. He leído informes de que el froterismo es particularmente en hombres jóvenes. ¿Esto es real? Es cierto, los adolescentes pueden explicar un 25% de frotadores. Los ancianos también no se excluyen. Eso le iba a decir porque hay viejos verdes, ¿ah? Claro. Sí, pero bien la gran mañosos. proporción de gente es varón, entre los 20 a 30 años. Entre los 20 y los... Eso es, digamos, la mayoría. Es el promedio. Ya, usted no está de acuerdo con lo que dice Ana Jara. ¿Qué haría usted? ¿Qué recomienda usted, doctor? Lo primero que tendría que haber es una sensibilización de la sociedad, en el sentido de que una vez identificado a esta persona, una víctima pueda abiertamente denunciar o acusarlo a esta persona. El asunto es que... O sea, usted dice que lo primero que hay que hacer es que esa persona lo sancione moralmente y públicamente y que pida auxilio a todos. Efectivamente. Ya. Confrontarlo en el sentido de que no me gusta lo que estás haciendo y lo que voy a hacer es denunciarte, ¿no? Si esto fuera posible en un ambiente público como el Metropolitano o como una combi, esto también supone que el chofer y las personas que están encargadas del vehículo están concientizadas de lo que tienen que hacer. Sí, claro. Lo triste fue que Magali Solier contó que nadie la quiso ayudar, ¿no? Eso es cierto. Eso sí fue realmente peor, ¿no? Porque cómo es posible que no la hayan podido apoyar. Pero en el caso de Lorena Ruiz, que estaba en una combi en San Isidro, ahí incluso el chofer se detuvo cuando había un policía, ¿no? O sea, todos le ayudaron. Creo que la solidaridad es fundamental. Sí, porque si no es complicidad, pues, ¿no? Si tú ves que a una mujer o a un hombre los están acosando y no haces nada, al final... Además hay un riesgo, porque algunas de estas personas son psicópatas y pueden actuar contra ellas una vez que se baje del carro. Claro, de acuerdo, doctor Lat. ¿Me permite ir una pausa, por favor? Vamos a hablar de otros temas y además de... Ya, después de la pausa les voy a comentar todo lo que he ido leyendo. El doctor Lat es además psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental del Hospital Honorio Delgado. Eso. Pero también es el presidente, ¿no?, de la Asociación de Psicopatología. Sí, sí. También. Usted es todo, doctor Lat. No, eso es todo. No. Está muy bien, es un buen doctor. La desviación sexual, el froterismo. Después de la pausa, ¿es verdad que también hay froterismo hacia los hombres? Que algunas mujeres, ¿no?, se pegan, se frotan también. Claro. El doctor dice, claro. Bueno, yo la verdad es que, en fin, normalmente pensamos que es al revés, ¿no? Pero parece también que hay mujeres mañosas, ¿ah? Ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Guillermo Lat y quería hablar con él sobre este punto, ¿no? Las mujeres mañosas, porque también he estado leyendo que el froterismo no solo es, digamos, no es exclusivo de un género. ¿En qué casos me puede explicar cómo se produce cuando el hombre es víctima? De cada 8 hombres que son froteoristas, una mujer es froteorista. ¿Cómo actúan ellas? De la misma manera que actúa un hombre, frotando sus genitales o tocando alguna parte del cuerpo contra el cuerpo de otra persona, en este caso de un varón, sin que éste se dé cuenta. Ya. O dándose cuenta, no hace nada, no reacciona. Y esto, o sea, funciona con los mismos síntomas. Los mismos síntomas. Hay urgencia, hay obsesión, hay impulsividad, no hay control. Ya esa pérdida del control ya es llamativo y requiere urgentemente un tratamiento. ¿Y cuándo es acoso? ¿Cuándo usted lo califica como acoso? Eso es diferente. El acoso supone una serie de conductas verbales, físicas, que buscan, ¿no?, en el entorno laboral, por ejemplo, ¿no?, el conseguir algo por parte de alguien que es subordinado a uno. Ya, pero a lo que yo quería llegar mentalmente, doctor Lat, hay hombres que dicen cosas realmente asquerosas a las mujeres. O sea, que hablan de nuestro cuerpo con expresiones irrepetibles, sobre todo en la calle. Entonces, ya, es ese acoso verbal.
¿Eso les da placer o simplemente lo están diciendo porque les parece gracioso y porque se van a reír entre ellos? Si causara placer y fuera la única manera de poder excitarse sexualmente un individuo, eso sería una patología mental. Pero habitualmente esto no ocurre así. Ok, o sea, es simplemente porque están en grupo y porque es divertido. Y porque además es una forma de poder subordinar a las mujeres en una sociedad como esta. Ya. Bueno, no sé si subordinar, porque al final nos enojamos tanto Sí, que... pues, algunas actúan, no todas las mujeres actúan. ¿Por qué cree que no todas las mujeres responden? Que hay muchachas que se quedan calladas en los micros, que soportan eso. Porque probablemente vengan de entornos familiares en donde el abuso es una constante. Están acostumbradas a eso, ¿no? En donde no hay solidaridad ante el dolor, ¿no? Si vienen de ese tipo de entornos, estas mujeres muy probablemente se vayan a quedar calladas. ¿Y usted cree que en los medios, voy a hablar de la televisión, hay una suerte también de abuso con el cuerpo de la mujer? Es probable. ¿Cómo lo ve usted, digamos, como psiquiatra? Porque a veces veo programas en donde todo es simplemente mostrar y mostrar y mostrar, y tú dices, ¿por qué están haciendo esto? Bueno, eso también tiene que ver con la ideología del canal de televisión y la manera como busca... Pero son todos los canales. Efectivamente, no todos. Aquí en nuestro país probablemente sí. Canal N no creo que sea así. No, Canal N no. Acá nos obligan además a taparnos, ¿no es cierto, productora? Así que muy bien, mis amiguitas no pueden salir. Pero yo, los que me hacen decir, doctor, por favor, en Canal N no es posible. Pero a lo que voy es, ¿hay o no un sentido también voyerista, frotador, digamos, la mujer siliconeada, ¿no? Estoy pensando en todo las cosas que yo escucho, no solo en las redes, ¿no? Que tú te pones a pensar, ¿realmente eso están pensando de nosotras, las mujeres? Y peor, eso se traslada, claro, luego a un metropolitano o a una calle, o tú pasas por una obra de construcción, o de pronto caminas y tú ves como los hombres, todos voltean y te miran con obscenidad, para empezar, el trasero de las mujeres. Nosotras también miramos, pero no miramos así. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué hay mentalmente en el hombre, en la psique? ¿Esto tiene que ver con la familia? Le estoy preguntando porque usted es psiquiatra y conoce más de la mente. Lo que es cierto es que el deseo sexual es algo permanente. Todos los hombres estamos permanentemente pensando en sexo, aunque no querramos aceptarlo o asumirlo. ¿Solo los hombres o también las mujeres? También las mujeres. Eso le iba a decir, porque las mujeres también pensamos, pero no somos bestias. La forma de actuación es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque es más consentida en sociedades como la nuestra, que el hombre pueda expresarse más libremente su sexualidad. Eso no quiere decir que la mujer no sea, pues, que como usted dice, no tenga pulsión sexual. Claro, las tiene, las contiene, porque así ha aprendido a vivir. ¿No? ¿Y usted está de acuerdo en que se vayan a la cárcel? ¿Quiénes? Los froteuristas, los frotadores, frotadores, es decir, froteuristas. Mire, se hace siempre un contrato con los pacientes, ¿no? Si el paciente busca una ayuda espontáneamente, ¿no? Pero es identificado porque actuó, a pesar de las advertencias que le ha hecho su médico, actuó en contra de estas, indudablemente el peso de la ley puede caer sobre ellos. Y esa es una advertencia que hay que darles. Uno no va a intervenir si es que un juez ordena que esta persona sea enjuiciada o encarcelada, porque tienen criterio. ¿Y si la familia alega trastorno psiquiátrico? No hay forma de alegarlo. Solamente la esquizofrenia hace inimputable a un individuo. O sea, los froteristas podrían ser absolutamente sancionados. Totalmente sancionados. Ya. Y ¿usted estaría de acuerdo con una pena privativa o es un exceso? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, entre el frotador que es un enfermo y el frotador ocasional, que está abusando de su poder o de su dominio. ¿Hay ocasionales y hay permanentes? Lógicamente. ¿Y cómo los distinguimos? Por la manera como se desarrolla la historia personal, ¿no? Los froteuristas, ¿no?, como enfermos, como patología, tienen una historia, una serie de antecedentes que pueden de alguna manera ayudarnos a crear cierto perfil. ¿Uno puede distinguirlos en casa? Un poco difícil, ¿eh?
Ya. ¿no? Porque esto lo mantienen bastante oculto. Pero la historia muy frecuente de ellos es de abuso sexual intrafamiliar, ¿no? O sea, han sido generalmente niños abusados. Niños abusados, de alguna manera, ¿no? Niños que han sido sometidos a incesto de repente en otras ocasiones. De incesto, o sea, violación de los padres. O tienen alguna otra enfermedad mental que acompaña a este problema. ¿Tiene cura? Puede curarse. ¿Como con terapia? Hay terapias, hay medicación. Depende de la severidad del cuadro también para poder saber cómo actuar médicamente, ¿no? Porque hay algunos pacientes que no solamente son frotadores, tienen otras parafilias o actúan agresivamente, violan también. Un 15% de estos frotadoristas podría ser un violador en potencia. Sí, claro, podrías perseguir a la víctima. Lógicamente, en estos casos la castración química podría ser una solución. La castración química. El uso de antagonistas de la testosterona, en estos casos extremos, ¿eh? No estoy hablando del frotadorista común y corriente. En las cárceles no hay muchos psicólogos, ¿no? No. Creo que no hay. No, Bueno, perdóname por decírselo abiertamente, pero alguna vez cuando visitaba el Lurigancho, cuando he ido a los penales a hacer reportajes para el diario, de verdad había urgencia psiquiátrica y no había. Es cierto. Entonces, ¿cómo esperar también que se rehabiliten en las cárceles si ahí de repente salen peor? Eso ya es una competencia que escapa al propio psiquiatra, es una cuestión de Estado. Y tengo que ir cerrando el programa, pero ¿qué hacer con la víctima, no? Porque imagínese usted, hay muchas niñas o jovencitas de repente tímidas o que no se defienden tan pronto y son toqueteadas, manoseadas, luego van a tener miedo de salir a la calle solas. ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo empoderarlas? ¿Cómo empoderar a la mujer para que aprenda a defenderse? Porque claro, no todos hemos estudiado taekwondo, ni karate, ¿no? No, ni se requiere tampoco eso, ¿no? Se requiere simplemente una actitud decidida, firme, de no aceptar ser tocada. Claro. ¿No? ¿Cómo hacer eso? De hecho, muchos papás lo deben de estar escuchando. ¿Cómo empoderar a la niña? ¿Qué decirle a una niña y a un niño también, de que es intocable, de que no lo pueden molestar? ¿Cuál es el mensaje? El cuerpo es sagrado. No puede ser profanado por ninguna otra persona, y menos por un delincuente, ¿no? O por alguien que esté enfermo, ¿no? Si ese mensaje se pudiera expandir a la iglesia, al Estado, al colegio, a todas las formas de grupos sociales en donde pueda conversarse este tipo de cosas, sería magnífico. ¿Y el cuerpo es sagrado hasta dónde? Hasta donde uno lo permite, ¿no? Ya no, o sea, quiero llegar a un tema importante con usted. Yo no tengo hijos, ¿no? Pero tengo sobrinos. Y bueno, y tengo amigas que tienen hijos. Y entonces, claro, está este tema. Nadie te puede molestar. Me parece maravilloso decirlo como a mí me decían cuando era niña, ¿no? No te tienen por qué tocar. Si alguien insinuara o hiciera algo, tú tienes que denunciar y pedir auxilio, alguien te va a ayudar. Ya, pero, por ejemplo, dos niñas o dos niños se están cambiando, ¿no? Están jugando y se están cambiando la ropa. Y eso usted lo ve bien o lo ve mal. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es exhibicionista o no lo es? ¿Me estoy dejando entender? Sí, lo estoy entendiendo. Ajá. No es una patología. Ok. ¿No? Es parte de la sexualidad normal. Ajá. ¿No? O sea, ¿cuándo se raya, cuándo la exageración de la protección también puede traer problemas? Porque también conozco a gente que es incapaz de no sé, pues que es excesivamente pudorosa. Entonces, ¿cuándo es también patológico el pudor? Sí, efectivamente el pudor puede ser patológico, inclusive puede generar algunas otras patologías. ¿Cuándo ya es excesivo? Sí. Cuando no se permite el conocimiento natural y normal, la curiosidad normal que tiene un ser humano por saber cómo funciona su sexualidad. Si eso no es permitido ni siquiera fantasiosamente, eso ya es un problema, ¿no? Porque la fantasía... ¿Y qué hacer si uno encuentra a su hijita chiquita masturbándose? O a su hijito chiquito masturbándose, porque... Habrá que asumir esto como parte de su desarrollo.
O decirle eso no se hace... No, eso tampoco es, eso es aversivo. ¿Por qué es ¿no? aversivo? Porque es parte de la sexualidad normal, la masturbación, ¿no? Todo ser humano, aunque pueda esto resultar un poco difícil de aceptar, Sí. se ha masturbado, se va a masturbar o se está masturbando, ¿no? El que no, está mintiendo. El que no está mintiendo. Podemos ir a una pausa. Me parece muy interesante tratar este tema que no es tocado en casa. Después de la pausa voy a seguir preguntándole al doctor Guillermo Lat, psiquiatra, especialista en estos temas. Ya regresamos. Yo quería llegar, doctor, también a esos conceptos, ¿no? Porque a veces siento que nos vamos a los extremos, o del exhibicionismo, o del pudor. Y claro, hay padres que dicen, prefiero pecar de precavido. Entonces, ¿cuándo la sexualidad, cómo tomar la sexualidad en términos naturales o, no sé, pues absolutamente con libertad en la infancia, digamos? ¿Cómo hacer que el individuo que es pequeño crezca empoderado, sabiendo que es un frotamiento indebido y que es pero también sabiendo de que hay cosas que no están mal sentirlas? Usted decía, los seres humanos nos masturbamos y el que diga que no se masturba está mintiendo. Y a eso quiero llegar, porque de repente con estos conceptos también de frotamientos, ahora resulta que todo frotamiento es indebido. Estamos hablando de uno muy específico, ¿no? Claro, el frotamiento en sí mismo puede darse en dos esferas, una propiamente mental y una en los actos. Lo mental es propio del individuo, ¿no? Eso no es penable, no es punible, es tratable. ¿Todos de alguna manera tenemos frotamientos mentales? Puede ser que algunos los tengan. No es algo muy frecuente que digamos. ¿Ya? Pero que alguno haya tenido alguna experiencia frotadora es muy posible. ¿Los hombres suelen excitarse visualmente? Eso dicen. Eso dicen. ¿Usted qué piensa? Yo creo que es así. ¿Las mujeres? Las mujeres dicen que se excitan con auditivamente. Pero ¿no? También, por ejemplo... También visualmente. Sí, claro. Es un mito. Es un mito. Ahora, ¿cuándo es normal, entre comillas, y cuándo se cruza la barrera de la normalidad? ¿Me dejo entender? Sí, cuando Quizás uno no sufre. me estoy expresando. No, sí, cuando uno sufre. ¿Cómo cuando uno sufre? Si cualquier situación sexual, produce sufrimiento en un individuo, eso ya es patológico. Si no ¿El froterismo produce sufrimiento? No, excepto en algunos individuos que reconocen que están actuando mal. Habitualmente ellos no sufren. O sea, un hombre que acosa en el Metropolitano, que acosa en las combis, ¿él ni siquiera se está dando cuenta de lo que hace? Se da cuenta de lo que hace, pero no sufre porque lo está haciendo. Hola.